entendiendo carácter como aquella respuesta o la posición que adopta el proyectista ante unas premisas del lugar, que cada lugar es distinto, y en este caso vienen dictaminadas especialmente por el paisaje, bueno, ya lo veréis, que tiene muchísima presencia, y también por lo que decíamos antes, ¿no? El propio carácter de la familia y su manera de habitar. En este caso hablamos de una vivienda unifamiliar y por lo tanto no podemos olvidarnos que es un refugio de una unidad familiar y que cada familia vive de una manera distinta y es de una manera diferente, ¿no? Entonces, en la concepción del proyecto, pues es también una premisa importantísima. En cuanto al paisaje, esta fotografía está realizada desde la propia parcela. Nos encontramos en el Valle de Esgueva, con un paisaje totalmente cambiante durante el verano o el invierno. En ambas estaciones y también en los entretiempos nos propicia unos colores y unas texturas, la verdad que realmente inspiradoras. Pero la verdad es que la parcela se sitúa en un límite, ¿no? En una dualidad entre un paisaje urbano, como veis es una parte de una urbanización bastante construida y demás, y otra realidad que es este paisaje, este campo abierto totalmente cambiante, ¿no? La parte urbana construida y consolidada es más estática, mientras que la otra pues, es mucho más sugerente. Y sin embargo, el carácter de la familia nos lleva también a hacer un análisis de cómo quieren vivir, ¿no? Estas primeras conversaciones que teníamos con ellos antes de plantear el proyecto nos llevó a deducir que les gustaba mucho esta parcela por lo que tenían en la parte trasera, pero no por lo que envolvía a esta parcela. Y constantemente detectábamos que era una familia muy introvertida, que quería aislarse por completo de toda la urbanización, de los vecinos que tenían en su entorno, pero a la vez nos pedían una casa muy abierta. O sea, querían que nadie les viera, pero querían ver todo. Era un poquito complicado encajar estos requerimientos, pero bueno, teníamos esta gran ventaja del límite con este paisaje natural al que se abría la parcela, ¿no? Por lo tanto, comenzamos a plantear, ¿no? A encajar una vivienda encajada dentro de un volumen pues, muy macizo, que no se viera prácticamente nada desde el exterior, con un programa muy recluido dentro de este interior, pero que por uno de los lados de este rectángulo tenía que estar abierto al paisaje. Bueno, como veis en este esquemita, es un rectángulo. La casa se cierra, prácticamente pasa desapercibida, desde el exterior no se ve nada, pero sin embargo, a medida que vamos entrando dentro del programa, se van descubriendo nuevos espacios, se va descubriendo una casa totalmente luminosa. Porque este interior no es un volumen opaco. Resulta que está muy perforado, tiene 6 patios interiores. La casa está inscrita dentro de un rectángulo de 600 metros cuadrados, de los cuales construidos hay 270. Los otros 330 metros son espacios exteriores que están dentro de la casa. ¿Están dentro o están fuera? Ahora veremos cómo se va configurando todo este programa. Podemos ver cómo la casa desde fuera pues bueno, está incluso un poquito enterrada, unos centímetros bajo el nivel de la calle, pero que está totalmente abierta, ¿no? al paisaje y lo contempla. Incluso el acceso se accede desde un lateral a la casa. La casa no se ve, cuando llegas a la casa no se ve por donde se entra. Responde a este carácter, ¿no? que hablábamos de sus propietarios, tan introvertido, tan cerrado, pero sin embargo con este mundo interior tan rico. Las propias habitaciones que se ventilan a patios internos prácticamente no necesitan ventanas al exterior. Patios privados, incluso con una ducha que se pueden duchar al exterior sin que nadie les vea, responde a este carácter. O patios más privados, abiertos a la cocina, abiertos a la sala de estar. Es un salón exterior, ¿no? Lo podríamos llamar. Y a un último patio totalmente abierto, pero dentro de este último rectángulo podríamos hablar.
Gracias a esta complejidad espacial interior, ¿no? Esta concatenación de espacios que generan espacios como los llamados in-between, ¿no? Espacios intermedios que realmente no sabes muy bien si estás dentro o fuera, o depende de la estación del año, esta sala de estar se amplía, se generan diagonales visuales muy largas, ¿no? No solo en la propia casa, que también era algo importante, estamos hablando de una vivienda de mucha extensión, de casi 300 metros cuadrados, pero sí que era importante la interrelación entre sus habitantes. Entonces, generar estas visuales cruzadas en el interior del volumen pues generaba este contacto también entre sus habitantes. Además, como ha señalado Sergio, la concatenación de estos patios, ¿no? Que van de más privado a más público, de más cerrado a más abierto, también genera unas visuales que conectan con el paisaje y se aleja de esta urbanización, ¿no? De este paisaje mucho más urbano y construido. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de que siempre el exterior es visible desde el interior. Sin embargo, desde el exterior no se ve el interior. Respondiendo también a este carácter o esta condición de estos patios, ¿no? Que van pues eso, del más privado al más público, del más cerrado al más abierto, vemos que el propio volumen, tanto interior como exterior, se desgrana, ¿no? Empieza por algo mucho más macizo, que es la parte que responde a la parte urbana, y poco a poco vemos que la materialidad se va desapareciendo, ¿no? Y hasta el punto que el propio volumen que hablábamos antes, que se ergía sobre el terreno como un volumen macizo, pero vaciado por dentro, termina con una pérgola, que ahora veremos, que acaba de dibujar este volumen, pero totalmente inmatérico, ¿no? Vemos como la fachada posterior es totalmente permeable, totalmente transparente y no tiene absolutamente nada que ver con la fachada que se abre a la urbanización o que podríamos decir es visible desde la calle transitada. Finalmente, completando esta degradación, ¿no? del volumen, se completan estos 600 metros cuadrados con una pérgola que prácticamente es una línea, una arista que nos cierra este volumen y que además está pensada para poder cerrarse con un elemento textil, un elemento móvil que podría llegar a cerrar este último patio. Bueno, las fotografías, disculpad, están hechas en invierno, están hechas durante el mes de diciembre y por eso la pérgola simplemente está abierta, o sea, permite que la casa vea el exterior. Sin embargo, durante los meses de verano, que son esos meses en los que se puede utilizar pues quizá más la zona de piscina, la zona de solarium, pues la familia tiene colocadas unas cortinas que se recogen, se abren muy fácilmente y permiten usar este patio también de una manera privada. O sea, esta manera excesiva, este celo excesivo por la intimidad llega incluso hasta la piscina, ¿no? Hasta poder encerrarte en el paisaje, pero abrirlo a través del visillo, ¿no? A ver dónde podemos llegar con él. Es que ha pasado algo porque aquí no han cargado las... Nos vais a permitir que cerramos y volvamos a abrir el documento. No sé por qué no se ve en blanco. aquí, al anterior, pues sí. Al anterior. Muchas gracias. Al anterior. Bueno, Bueno, disculpad, cosas del directo. Entonces, lo que comentaba Sergio de las cortinas, ¿no? De esta manera mucho más liviana de poder cerrar este volumen, son estas cortinas, ¿no? Que aquí se están haciendo algunas pruebas para poder cerrarse directamente el paisaje, incluso si se sienten abrumados por la oscuridad de la noche. Esta concatenación de patios, de umbrales, de espacios intermedios, lo que busca
todo el rato es enmarcar este paisaje, ¿no? De forma que no sea algo que veas simplemente por una ventana, sino que vayas integrándolo también dentro de la propia vivienda. Todas estas ideas que expresamos a través de los esquemas, ¿cómo se materializan, ¿no?, dentro de la parcela? Bueno, partimos de una parcela que son 1.200 metros cuadrados, bastante rectangular, alargada, y como anunciábamos previamente, pues tiene un rectángulo de 600 metros cuadrados, la mitad en su interior, muy opaco pero a la vez muy abierto, y constantemente está mirando a este arbolito que teníamos durante toda la obra, durante toda la fase de estudio, que nos abría hacia ese paisaje. Por lo tanto, fue como un hito que constantemente buscamos conservar. El programa tan diluido que tenemos en el interior y esta sucesión de patios finalmente nos llevaba a una conclusión. Los espacios interiores no tenían que ser del todo interiores y los espacios exteriores no tenían que serlo tampoco en sí mismos. Por lo tanto, podemos hablar que es un interior que es un umbral entre exteriores. Cuando las carpinterías, ¿no?, los espacios están abiertos, tú puedes estar en la sala de estar interior o puedes estar en la sala de estar exterior, pero en función de cómo va pasando la luz a lo largo del día, la vivienda funciona diferente. Puedes ver la televisión desde el interior, puedes leer desde un exterior al sol, o incluso de una manera inversa, ¿no? Durante el invierno el sol está dentro de la casa, pero los patios están en sombra. Y eso se consigue, pues bueno, a través de una continuidad espacial que estuvimos buscando constantemente, integrando también el material. Ahora hablaremos de ello, tanto en el interior, en la fachada, como en el interior y en el exterior, en la fachada y en la estructura, y haciendo pues una sección alzado, ¿no?, con estos patios que nos permiten ventilar, que nos permiten controlar la luz, que nos permiten iluminarnos durante el día, pero también durante la noche. Nos contaban una anécdota los propietarios que durante la noche apenas encienden las luces interiores. Simplemente tienen algún aplique exterior o alguna lamparita de estas que funcionan con una batería, que las colocan en los patios y la luz que se refleja en estos patios ya les sirve para poder ver por el interior de la casa. Bueno, como contaba Sergio, estos umbrales han sido estrategias bioclimáticas, han sido especialmente pensados, ¿no?, para aprovechar esta luz de invierno que entra en el interior, pero que en verano lo evite. A causa de este juego de luces y sombras y de temperaturas, ¿no?, hace que se genere una ventilación cruzada y efectos chimenea que genera un confort interior importante. Esto es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Esta es una foto de obra tomada también en el mes de diciembre y resulta que está todo en sombra, salvo el interior, que es la parte que está cubierta. Claro, esto pasa en invierno, en verano no se permite que el sol llegue aquí, es un sol mucho más vertical. Las carpinterías siempre se quedan en un plano retranqueado, en la orientación sur, por lo tanto ese voladizo que tenemos de aproximadamente 1,20 m, 1,50 m, nos permite que el sol no llegue a tocar estos cristales y no se caliente en exceso la zona propiamente interior. ¿Cómo se materializa todo esto? Todas estas ideas, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo integramos la tierra dentro de este proyecto? Son unos muros de carga. ¿Se escucha? Son unos muros de carga con una losa. Sencillo. Teníamos un programa muy extenso y necesitábamos una estructura económica también. Necesitábamos buscar la manera de hacer unos materiales lo más ligeros, unos muros que fueran lo más ligeros posibles para tener la menor cantidad de material posible. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de hacer un muro capuchino con una separación entre las dos hojas que colaborasen entre ellas, de tal manera que el pandeo que podían tener estos muros, la compresión que se ejercía de toda la cubierta sobre ellos, se compensaba. Por lo tanto, levantamos una primera hoja de
escasos centímetros sobre la que se apoya esta solera, pero que en paralelo se iba levantando con una hoja exterior y se unían a través de una celosía que permitía este trabajo en paralelo. Por lo tanto, con espesores muy reducidos de material conseguíamos una resistencia muy elevada de estos muros. Podemos ver en este esquemita que es una construcción muy básica, no necesitamos recurrir a técnicas muy complejas, sino levantar muros y apoyar una cubierta que nos resguarda. Y bueno, llegados a este punto, la pregunta es ¿y por qué de tierra y no de otra cosa, ¿no? Esta casa. Bueno, hay dos vertientes, pero sí que me gustaría empezar contando una situación personal nuestra. Sergio es de Castilla y León y yo soy natural de Cataluña y nosotros vivimos entre estas dos regiones, ¿no? De una manera constante. Esto nos proporciona una dualidad de visión, de entender nuestro propio territorio, una quizá un poco más materna, más originaria, y la otra más analítica, ¿no? Como aquella persona que llega a un sitio por primera vez y tiene esta frescura y casi como de descubrimiento. Cuento esto porque en una de las charlas que tuvimos cuando nos enfrentamos a este proyecto era cómo es que Castilla y León, que tiene tradición de construcción en tierra, había muy pocas construcciones contemporáneas usando este material, ¿no? Llegamos a un poco una conclusión también de que en general el público general, vamos a llamarlo así, asociaba las construcciones de tierra con algo del pasado, ¿no? Algo que casi que se desprecia, ¿no? Algo como que antiguamente no sé, sí que se utilizaron, pero está relacionado con la pobreza, con una huida del campo, ¿no? Quizá a las metrópolis, a una evolución social quizá o económica de las familias, y había pues este sentimiento de desprecio, ¿no? Entonces decidimos coger, ¿no? como este reto y plantear una casa totalmente contemporánea, de líneas, ya lo veis, como muy rectas, muy sencillas, y poniendo en valor esta tradición, ¿no? del territorio donde nos encontrábamos. No le encontrábamos sentido a casa neutra si no hubiera sido de tierra. No tendría este discurso, no tendría esta relación con el paisaje, ¿no? Hablábamos antes de qué carácter le aporta el proyectista a la obra. Bueno, pues el carácter que tiene Casa Neutra, que también lo refleja un poco con el nombre, es fundirse con el paisaje. No pretende ser una casa para ser vista, sino para ver desde dentro, ¿no? Que se mimetice con el paisaje, que el invierno, como en esta fotografía, prácticamente desaparece, ¿no? Y que en primavera, igual que hacen las flores o la vegetación, emerge de la tierra. Entonces, bueno, para sostener todo el sentido, recuperar la tradición, llevarla al mundo contemporáneo y otorgarle el papel que realmente se merece. Además hay otra vertiente, ¿no? Que es un poco pues, lo que hablábamos antes de la conexión de la familia, que son muy introvertidos, perdón, no sé la palabra, son muy introvertidos, pero con sus propios amigos y familiares y que son muy cercanos, ¿no? Entonces esta conexión, estas visuales que comentábamos anteriores, también tiene que ver con el uso de la tierra, ¿no? No solo se encuentra en envolvente, sino que también lo encontramos en espacios interiores, donde se usa también de carga y es como que invita al contacto. No puedes estar allí sin tocar las paredes, ¿no? Que quizá con otro material te alejas un poco de la construcción. En este caso no, lo que propicia es que te acerques a él, que lo toques, que lo disfrutes, ¿no? Un poco y que incluso experimentes este cambio de temperatura de la propia envolvente gracias a su propia inercia. Bueno, y con esto comentábamos al inicio de esta presentación, agradecer nuevamente a la familia por recoger el guante, ¿no? de este reto de plantear una casa contemporánea realizada en tierra y agradecer también a las instituciones por poner en valor la construcción en tierra. Muchas gracias.